¿Qué le preguntarías al CEO de una gran multinacional si lo tuvieras delante? ¿Son tan diferentes al resto de los mortales? ¿Cómo es su día a día? Todo esto y mucho más te lo vamos a mostrar en el podcast con nuestro invitado de hoy. Increíble, quédate hasta el final. Bueno, bienvenidos un podcast más a nuestro podcast Influencers de Nodriza Tech. Hoy tenemos unos invitados de lujo que os voy a presentar ahora mismo. Pero antes de nada, que sepáis que este podcast está patrocinado, ya que tenemos a una de las personas aquí que es representativa de ONIAD. Está patrocinado por ONIAD, que es nuestra plataforma de publicidad programática, con la que podéis hacer cualquier tipo de anuncio en cualquier medio publicitario nacional o internacional. Bienvenidos. Fernando Gil, CEO de BSH España y Portugal, si no me equivoco. No. España. Vale, España. pues empezamos bien. Y Javier Martínez, mi compañero y socio, CEO de ONIAD. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Pablo. un placer. ¿Qué tal estáis? Pues súper bien, ¿no? ¿Cómo hemos empezado el año, Fernando? Bien, a todo meter, en tercera, a 100 por hora, así es que no nos podemos quejar de falta de actividad. Ya me has dicho entre bambalinas que ha empezado el año hirviendo, ¿no? O sea, empezado el año hirviendo por muchas razones. Básicamente porque seguimos con problemas de suministro de chips, de lo que luego hablaremos, que nos afecta mucho. No sabía nada. ¿Pasa algo con los chips? Con una demanda de producto desatada, más que lo que podemos ofrecer nosotros y la competencia. Y claro, esto son situaciones atípicas. Lo normal es que tengas más producto del que puedes vender. Y lo raro es que tengas menos producto del que puedes vender. Entonces surgen otro tipo de entretenimientos y problemas. O sea, viene un año intenso por delante. Intenso, de reto. Bueno, Fernando, un placer tenerte aquí en Nodriza y en nuestro podcast Influencers. Nos gustaría conocerte un poco más a ti como persona. Bueno, pues una figura tan representativa, sobre todo aquí en Aragón, ya que BSH... Bueno, pues es, si no es el referente, es el top 2 de los referentes. Para los que no tengáis localizado, BSH pues, es el grupo internacional alemán que tiene marcas tan conocidas como Siemens, Bosch y, por supuesto, pues la española Balay. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, unas pinceladas de qué te ha llevado hasta aquí. Muy bien, pues yo estudié Derecho, que para empezar ya es raro porque la BSH es un mundo de ingenieros y además casi todos del Real Madrid. Estudié Derecho y al terminar el servicio militar me quedaban 6 meses sin ninguna actividad y mi padre me dijo, que entonces era director general de Balay, dijo, no alimentaré parásitos, y entonces me llevó a la fábrica y empecé a visitar clientes desde ese momento. Y entonces me di cuenta que mi vocación era comercial, no ser abogado. Entonces, como pues al estudiar Derecho hay fundamentos que te faltan, me fui a Barcelona, estudié allí un máster y luego ya empecé a trabajar en el área comercial y toda la vida en el área comercial. Oye, y aprovechando, el último podcast que hicimos fue de ventas. Sí. ¿El comercial nace o se hace? El comercial yo creo que se hace, pero tienes que tener unas cualidades determinadas o unos atributos más que cualidades que hacen que tu desarrollo, pues una vez que estás en ese ecosistema, vaya más o menos rápido. O sea, que primero se nace y luego ya se potencia, ¿no? Desde mi punto de vista se nace y luego se potencia. La actividad comercial es más amplia de lo que la gente piensa, no es única y exclusivamente vender en contacto con un distribuidor. Por actividad comercial hay que entender indudablemente todo lo que es el modelo de negocio, el mundo del marketing, el mundo del servicio, que puedes dar desde un aspecto logístico, desde un aspecto de asistencia técnica, todo lo que tiene que ver con el consumidor al que llegas a través de la distribución. Tradicionalmente se piensa comercial es el vendedor, la venta es una de las patas del mundo comercial. Sí, además hablábamos el otro día que nosotros, por ejemplo, aquí sí que consideramos la venta como una habilidad transversal a lo que dices, ¿no? A todo el customer journey, ¿no? A toda la cadena de valor, porque hay que aplicar venta en muchos sitios diferentes. Sí, incluso venta interna, ¿no? Dentro de las propias organizaciones. Incluso dentro de las propias organizaciones estamos vendiendo todo el día.
El de control está vendiendo al de logística, el de logística está vendiendo al de marketing, el de marketing presiona al de ventas. La venta no es solo una transacción de te doy algo, te facturo y hago caja. La venta es también la capacidad de influencia que puedes tener para desde tu área dirigir la empresa en la dirección que consideras. Los ingenieros de las fábricas están vendiendo permanentemente a las comerciales. Si desarrollan un producto nuevo, les tienen que vender las bondades de ese producto nuevo a los comerciales. Luego son los primeros vendedores de un producto que generas, aunque a ellos les rechace la idea de pensar que han hecho una actividad de venta. No han hecho solo una actividad de desarrollo intelectual que luego va en forma de un producto y se lo paso a la comercial. Le estás pasando ese producto, ese servicio, esos beneficios y luego la comercial sigue haciendo su papel. Claro, al final se dice que la venta no es colocar productos o servicios, sino ayudar a solucionar un problema, ¿no? A cambio de efectivamente, dinero, a ver, o lo que sea, en nuestros principios muy de multinacional y de PowerPoint con colores, nuestro objetivo es hacer la vida más fácil a la gente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de generar menos estrés, generar un servicio bueno y liberar tiempos. Hoy no nos damos cuenta, pero cuando hace 60 años había que lavar a mano la colada de una semana, eso era muy fatigoso, costaba mucho tiempo y además era ingrato. Hoy tenemos lavadoras en las que simplemente metes la ropa y la misma lavadora es capaz de decidir según la carga, el grado de suciedad, qué temperatura necesita, qué tiempo necesita y cuánta dosificación de detergente debe hacer. Por lo tanto, la venta en realidad allí es algo más que la lavadora que hemos llevado a tu casa. Es el beneficio que te he generado con el producto que has comprado. Y ese es el objetivo mayor de nuestra actividad. O sea, digamos que vendéis tiempo. Vendemos tiempo y vendemos comodidad, vendemos eficiencia, vendemos precisión. Te voy a poner otro ejemplo. Antes tú cogías una lavadora y era mecánica pura. Luego vino no digamos digitalización, la electrónica y se empezó a poner un pequeño chip en la lavadora para que pensara. Y ahora la lavadora es un ingenio casi de software, que hay que ponerle algo de hardware para que haga su trabajo. Pero cuando digo que vendemos eficiencia, es que tú ya no tienes que pensar ni te tienes que preocupar de cuánto tiempo o de cuánto detergente o de qué temperatura tiene que tener la lavadora. Ella sola piensa. Entonces, esto consume menos, por lo tanto es medioambientalmente mejor, la puedes programar para que funcione cuando menos te molesta. Es decir, hay una serie de beneficios que hacen que la calidad de aquel que utiliza la lavadora sea mucho mejor que hace, ya no digo 60 años, que hace 10 años. Claro, hablando de innovación, no se sabe mucho, pero Balay y este grupo, y específicamente en Zaragoza, es donde se desarrolló la cocina de inducción. Sí. Esto a mí me gustaría destacarlo porque yo en la carrera tuve la suerte de que uno de mis profesores pues fue uno de los participantes en este proyecto y, jolín, al final ahora ves, incluso puedes ver una serie americana, ¿no? Y de repente ves que están hablando van a una tienda y dicen, esto es de inducción, tal, en estos programas de reformas que hay, por ejemplo, ¿no? Que estoy un poco adicto ya a eso. Un poco mi placer culpable, ¿eh? Los domingos me veo un programa de reformas. Y, joder, dices, que es de Zaragoza esto, ¿no? Pues esto es una iniciativa, Balay en sus orígenes pues tenía los recursos que tenía y siempre ha estado culturalmente muy abierto a trabajar, contactar con otro tipo de empresas e instituciones. Y fruto de ese espíritu, pues se trabajó mucho con la Universidad de Zaragoza, que es la universidad del mundo con mayor conocimiento sobre electrodomésticos. Actualmente solo superada por un conjunto de universidades californianas que entonces nos han superado porque se han juntado varios. Si no, la Universidad de Zaragoza sería la que más know-how tiene de electrodomésticos. Y con ellos desarrollamos durante muchos años la inducción, que sepáis que 1 de cada 4 inducciones que funcionan en el mundo sale de Montañana. Joder.
Y la inducción es un producto que funciona con electricidad en un mundo que básicamente es gasista, pero que tiene una serie de beneficios que muchos consumidores valoran. Y es la precisión, la limpieza, no genera temperatura, no se pierde energía en temperatura que no se utiliza. Y esto nos permite perfectamente llegar a todo el scope de consumidores, porque claro, los hay que prefieren gas, que tiene una serie de ventajas, los hay que prefieren trabajar con electricidad, y ahí tienes desde vitrocerámicas hasta placas de masa, hasta tienes la inducción, pero la inducción indudablemente es el camino que está eligiendo el mundo que se mueve con electricidad para cocinar. Exactamente igual que por diversas razones para conservar alimentos, el mundo ha decidido que lo mejor es generar frío. Pero podrías deshidratar, podrías ahumar, podrías salar. De hecho, antes del frío se utilizaban ya muchísimas de estas técnicas. Hoy nadie piensa tener en su casa un aparato para ahumar pescado fresco o para salar pescado. Todos vamos al frío. Pues entonces de esa mejor manera, para Balay, ¿no? Mejor para Balay. Bueno, oye, si no estaríamos vendiendo haciendo saladoras. microondas para ahumar carne. Eso es lo que pide el personal. Pero en el mundo de la inducción y de la electrificación es la inducción lo que indudablemente juega un papel relevante. ¿Y cómo hacéis ahora estos procesos de innovación con otras empresas y con otros? Porque entiendo que ya no solo trabajáis con Universidad de Zaragoza, sino que habéis expandido mucho los horizontes. Sí. A ver, esto viene por la iniciativa y el movimiento que tienen algunos de nuestros colaboradores que están en departamentos, por hacerlo fácil, de desarrollo en el área industrial, y que están permanentemente oteando qué oportunidades hay fuera de BSH. ¿Oportunidades en qué sentido? Pues en el sentido de gente que te ofrece una serie de ideas y tú dices, pues puedo colaborar con vosotros, o en las necesidades que a ti te surgen y no tienes know-how y dices, lo voy a proponer al exterior a ver quién puede hacerme este challenge o este reto o me ¿Tenéis puede algún orientar. mecanismo para poder hacer eso? Sí, tenemos varios mecanismos, colaboramos con distintas iniciativas, con Lanzadera, con la que hemos generado en BSH de Industrializa, también estamos en contacto con el IAF, con Universidad no solo de Zaragoza, también en Cantabria, también en Pamplona, también en Valencia. O sea, si hay algún emprendedor que está teniendo alguna idea relacionada con electrodomésticos, ya tiene unos cuantos puntos que estéis abiertos a recibir ideas, ¿no? Sí, digamos. básicamente yo aquí haría una consideración que, viniendo de un abogado, puede tener algún matiz curioso, pero que ya interpretaréis y filtraréis. Nosotros básicamente tenemos que hacer un buen hardware, ¿vale? Y cada vez más el software y la digitalización encajan en nuestro hardware. Pero nosotros necesitamos tener una orientación, digamos, prioritaria o muy fuerte hacia lo que es fabricar, lo que es hacer cosas tangibles. Entonces te puede venir alguien con un diseño, una pieza diseñada, pero que no sepa cómo fabricarla, pues te podemos ayudar a hacer un primer lote de 50, te podemos ayudar después a fabricarlo, te podemos dar alguna idea sobre el diseño del mismo, pero en ningún caso nuestra vocación es empezar en el diseño y acabar igual en un desarrollo de software, sino centrarnos en lo que somos más expertos y sabemos más. Claro, pero esto sabemos es muy de materiales, sabemos de hacer piezas, sabemos de encajar piezas. De procesos de fabricación. Hombre, claro, proveedores, que eso es muy importante. A mí me gustaría resaltar que, bueno, nosotros hemos trabajado con vosotros, que lo comentábamos antes entre bambalinas, con Soler, que es el responsable del programa de Industrialización, con Juan Ramón Soler. Y es una pena no resaltar que a veces parece que porque seáis una multinacional, que sois muy estancos y tal, y que no se puedan aprovechar todos los emprendedores de este programa, porque es verdad que sois muy accesibles y que cualquier idea que pueda tener, lo que comenta Javi, un emprendedor, que lo habéis hecho con nosotros, ¿no? O sea, nos hemos sentado a ver qué cosas se nos pasaban a nosotros por la cabeza, en qué nos podíais ayudar vosotros, y que eso es, para la sociedad, para el entorno, para la innovación. O
O sea, es un win-to-win de unir dos mundos en el que cada uno tiene su know-how y su experiencia, y que quería resaltar que estáis muy abiertos a eso, a recibir a emprendedores, a recibir ideas, que no es una pared tan negra como se puede ver a priori. Sí, que las No, corporates a veces lo a vemos ver, así, muy- una multinacional y la nuestra, alemana además, que tiene muchas ventajas, es como un petrolero muy grande o como un cuerpo de ejército, ¿eh? Hace muchos años había una figura militar que era el adelantado, y el adelantado es un pájaro al que le dabas un machete y se metía en la jungla, iba quitando árboles hasta que veía algo. Nosotros también tenemos adelantados, en el sentido de que, bueno, es un petrolero, va a su velocidad, va muy seguro, pero tenemos que saber qué hay fuera. Por lo tanto, tenemos que tener colaboradores como Juan Rasoler, que de alguna manera están ojo a visor a ver qué hay en el mercado, y para eso tienes que establecer contactos, lo que os decía antes. Entonces nos viene muy bien porque siempre aprendemos algo, siempre aportamos algo que tiene un contenido social también importante, porque queremos que haya una base industrial en Aragón o en Navarra o en Cantabria, allí donde estamos, que haya una base industrial, que los proveedores se conozcan con emprendedores, y que eso pueda generar a futuro el que haya más contenido y más actividad industrial en las zonas donde estamos. Entonces, de alguna manera somos como un intercambiador ferroviario. Tú vienes con una necesidad, yo te puedo poner en contacto con un proveedor, luego vosotros llegáis a un acuerdo, y de todo ese flujo de contactos siempre aprendemos algo. Y siempre podemos hacer alguna pregunta a gente que tiene un expertise mayor en algo que nosotros, por estar muy enfocados en lo nuestro, pues igual no terminamos de saber. Claro, aparte hay una cosa que tiene mucho valor, que la has mencionado un poco de pasada, pero los que estamos en el mundo emprendedor nos parece espectacular. El hardware tiene una cantidad de barreras de entrada brutal. Ya. Y además, te digo más, en el mundo de Venture Capital, de inversión, ya nadie quiere, ningún inversor quiere invertir en hardware, porque es súper intensivo en capital y tiene un riesgo enorme. Sí. Entonces, claro, si tienes emprendedores que son capaces de descubrir tener nuevas ideas, descubrir nuevas cosas, desarrollar software, estar trabajando con IoT, por ejemplo, y este tipo de cosas, y tú les estás dando know-how de hardware, de cadena de fabricación, de cadena de suministro, incluso soporte en pruebas y demás, es que estás haciendo la parte más difícil de un proyecto, o sea, estás facilitando, con lo cual, bueno, es que si no llamáis a Fernando, no sé qué estáis esperando. Bueno, hay alguna precisión que hacer en este sentido, y es importante. A ver, hoy se asimila o se asocia innovación solo al mundo digital, lo cual no es del todo cierto. Correcto. Entonces, hay una corriente importantísima de pensamiento y de emprendimiento que va solo hacia el mundo digital. Pero el mundo del hardware sigue necesitando muchísima innovación, desde materiales hasta la resistencia de los materiales, hasta nuevos materiales, hacia un ecodiseño en la fabricación y en los productos que los haga más amigables, más fácil de producir, más fácil de reciclar a futuro. Por lo tanto, innovación en el mundo del hardware es tan abierta como en el mundo digital, ¿vale? ¿Qué es lo único que pedimos para poder trabajar con emprendedores? Pues hombre, no puedes venir solo con una idea genial y un concepto, no puedes venir con un PowerPoint, no puedes venir con una idea. Hay un grado de desarrollo mínimo de una escala que me han contado muchas veces y se me ha olvidado, ¿veis? En esto se nota que soy abogado, que tienes que venir con algo que ya funcione, que tú hayas testado. Un MVP, ¿no? Un mínimo producto viable. Eso, un mínimo producto hardware que digas, pues sí, pues mira, aquí podemos trabajar en la bisagra, podemos trabajar en el cierre, podemos trabajar en la presión, podemos trabajar... y entonces a partir de ahí sí que podemos colaborar con algún emprendedor. Pero hay mucha gente que te llama, que te cuenta, que te dice, y son ideas que dices, bueno, pues esa idea también la hemos tenido nosotros o la hemos podido tener, pero si no hay algo tangible, ¿quién hace eso primero? A nosotros nos pasa lo mismo, ¿eh? O sea, al final nosotros, bueno, tú lo has llamado petrolero y los avanzados, nosotros le llamamos pulpo, o sea, que tiene como varios tentáculos por ahí, ¿no? Y chupamos un poco como de las fuentes, pues, de spin-off
de productos de innovación que tenemos en nuestros departamentos o de tendencias que hay en el mercado, pero nos pasa exactamente igual. O sea, a nosotros nos contactan más o menos unos 10 emprendedores a la semana que poco más que nos dicen, hemos tenido una idea y quiero que trabajéis por mí, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. O sea, tú tienes que venir con un, pues eso, como dice Javi, con un MVP, o sea, un mínimo producto viable que digas, por lo menos he hecho un estudio de mercado, lo he testeado, tengo algo y nosotros ya te ayudaremos a potenciarlo o te invertiremos o te ayudaremos con nuestro know-how del mundo digital. Pero no podemos trabajar por ti. Claro. ¿No? Por eso, por ejemplo, a veces te vienen con alguna idea y si no está ese mínimo producto viable, pues tú puedes tener en cartera conocimiento de 4 proveedores. Pero a ver, que aquí, aunque estemos en Industrializa, en un ecosistema de colaboración, digamos, un tanto altruista hasta que las partes ya hagan su acuerdo, no puedes estar entreteniendo a la gente. Entonces, si vienes con un mínimo producto viable, pues igual de los 4 proveedores que hacen, yo qué sé, arandela o una goma, o pues ya discriminas y dices, pues estos 2 te pueden solucionar y entonces ya los pones en contacto a ver si ellos tienen interés. Por lo tanto, es un poco como LinkedIn que te dicen, dame 10 minutos que te cuento mi idea, como si fuese al único que se le ha ocurrido, y al final dices, oye, en mi bloque se nos ha ocurrido a la mitad los vecinos. Lo que pasa es que tienes que venir con un paso más allá para que a partir de ahí se pueda trabajar. Ten en cuenta que estas iniciativas muchas veces tienen una componente importante de que puedas liberar tiempos de gente con cualificación y que esta gente lo viva con ilusión. Y entonces, si uno se ciñe estrictamente a su trabajo de multinacional, pues podría decir, yo tengo no 80 horas, 120 horas a la semana si quisiera, ocupada solo con el trabajo propio que tengo que hacer. Entonces, ese espíritu un poco más abierto lo tienes que favorecer y liberar, y luego tiene que ser también útil para todo el ecosistema que has creado. Claro, sí, tiene que devolver valor. La colaboración es el futuro, ¿lo veis como el futuro? Totalmente. Sí, ¿no? Sí, de hecho, os voy a poner un pequeño ejemplo que explica muy bien. Yo hablo mucho, cuando queráis me cortáis. No, perfecto, nosotros también. Un pequeño ejemplo. Básicamente, Robert Bosch tiene ahora tres grandes mundos de desarrollo. El vehículo autónomo, que sería la estrella futuro, pasando por indudablemente la electrificación, y luego todo el mundo, todo el IoT que está dentro del hogar. La idea de Robert Bosch es que tú un día puedas llegar a casa con tu coche y según vas llegando, pues entonces se te va a abrir la puerta del garaje, se te va a gestionar la calefacción, la luz, etcétera. Entonces generas un ecosistema con un protocolo. Entonces esto está llevando la evolución lógica. En principio quieres hacer un protocolo cerrado y tú quieres hacer todo. ¿Por qué? Porque todavía subyace esa idea de con el competidor no colaboro para nada. La experiencia te demuestra que no puedes llegar a todo y acabas generando luego un ecosistema abierto o participas en ecosistemas de otro, y aquel que puede ser un gran competidor tuyo vendiendo cafeteras, pues resulta que es el que te pone la iluminación en tu sistema. Entonces yo creo que el mundo va mucho más hacia colaboraciones inteligentes. ¿Tú dirías que esto, por ejemplo, hace 30 o 40 años no pasaba? No, imposible. Hubiésemos desarrollado un protocolo cerrado y nosotros hubiésemos intentado hacernos todo como cualquier otro. El mundo se hace tan complejo, tan rápido, que no hay empresa que tenga know-how suficiente, por ejemplo, para en una casa domotizada que puedas gestionar electricidad, gas, iluminación, electrodomésticos, seguridad pasiva, seguridad intrusiva, apertura de puertas de garaje. Todo eso no lo puede hacer una empresa. Tú puedes generar un poco, facilitar la autopista sobre la que tienen que correr todas esas cosas, y dices, bueno, yo soy bueno con electrodomésticos, voy a poner los electrodomésticos, pero tú eres muy bueno en seguridad pasiva. ¿Por qué no colaboramos? Y ese es el mundo en el que creo que vamos a tener la variable que más condiciona, ¿cuál crees que es? ¿La complejidad de la especialización o la velocidad el tiempo, de la velocidad a la que va el mundo ahora? Pues a ver, el mundo
las dos cosas que has dicho. Sí. Y luego hay otra serie de aspectos donde no nos meteremos, pero como quiera que en el mundo hay muchos abogados y tenemos que comer, pues entonces te empiezan que si con la protección de los datos, la propiedad intelectual de lo que has desarrollado, bla, bla, bla. Y eso complica todavía las cosas más. Yo creo que se está produciendo un desfase muy importante entre lo que la tecnología es capaz de hacer y el tiempo entre que eso es factible a la democratización de eso que es factible. Entonces, hay muchas veces hoy que ves ejemplos que dices, la tecnología llega hasta aquí, pero hasta que democratices eso, Sí, mira, es que además nosotros... va a pasar muchísimo tiempo. Entonces eso dices, es como cuando ahora solo se habla desde el 1 de enero del metaverso, no se habla de otra cosa. Sí, Se pero acabó el volcán hasta que y llegue ahora el metaverso a la y el vida de COVID. todos va a Hasta pasar que el llegue el tiempo. metaverso a la vida de todos. Sí, eso es. Mira, nosotros en ONIAD, pero es que me llama la atención porque siempre decimos, democratizamos la publicidad programática. ¿Que esto qué es? Claro, es una tecnología muy potente y muy moderna en publicidad online, ¿no? Que te permite comprar en cualquier medio que esté conectado y cualquier pantalla. O sea, tú mismo puedes comprar anuncios en El País, Sí. como las pantallas que están saliendo en el metro de Madrid o la televisión conectada en Nueva York, CNBC o lo que sea, ¿no? Y todo esto mediante un sistema de subastas ultra complejo, Sí. donde intervienen decenas o cientos de empresas con varias capas de tecnología por el medio y tal. Es un ecosistema gigante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es complicadísimo. Que solo lo utilizan grandes marcas, ¿no? Y precisamente lo que vimos, nuestra oportunidad, lo que nosotros estamos explotando es justo lo que acabas de decir. Y está esta tecnología y Estados Unidos va 3 años por delante de los demás, solo está penetrando en grandes empresas. ¿Cómo podemos hacer para acelerar esta diferencia entre la tecnología y cuando se hace democrática, ¿no? Y entonces hacemos eso. Es un poco como no sé, como cuando Apple dijo, ostras, pues vamos a ver si conseguimos que esto de Internet, que lo tenemos todos en los ordenadores, lo tengamos en el bolsillo, ¿no? Porque claro, Internet en los móviles existía ya cuando salió el iPhone. El iPhone fue el que consiguió que eso fuera útil y no fuera mandar mensajes GPRS con la BlackBerry no sé qué, sino que de repente, hostia, puedo navegar en un navegador como en mi ordenador, ¿no? Ya de repente ahora es democrático y lo puedo tener yo. Entonces va un poco por ahí. Y yo creo, después de los años desde que creamos ONIAD, cada vez se nos ocurren más cosas que se pueden democratizar y que vemos que son infumables porque son muy complicadas, son muy caras, la tecnología está desarrollada pero solamente para, yo sé, a nivel de gran corporación y tal. Entonces, y vosotros seguro que lo veis, que estáis en una corporación y decís, Sí. esto lo puedo usar yo Pues con el mira, SAP que decías antes, nos decías en privado, ¿no? Sí. Tenés un gran RP Sí. y pues fíjate, este año una de las mayores ventas más sonadas de España en cuanto a startups ha sido Holded, que es una empresa de Barcelona que ha hecho un RP que lo pueden utilizar las pymes. Claro. Llevan 3 años y lo han vendido por no sé cuántos decenas de millones de euros, porque es que hacer eso y que funcione bien es muy difícil. Pero hay situaciones en las que la democratización de lo que la tecnología es capaz de hacer se encuentra con otros aspectos que no son ni de business model ni de precio. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora, cuando digo nosotros, también nuestros competidores, tenemos tecnología suficiente para hacer aparatos conectables, ¿vale? Y entonces tenemos un frigorífico que tiene una cámara dentro, que tú te vas al Mercadona y contactas con tu frigorífico y con la cámara ves si tienes cerveza o no tienes cerveza. Y entonces desde el Mercadona pues dices, ya he visto el interior del frigorífico, puedo comprar. Democratizar eso tiene 2 problemas. Uno, el precio. Lógicamente estos aparatos todavía son muy caros, pero sobre eso se puede operar con algo de tiempo, pero nos estamos encontrando con una reacción del consumidor que en principio no habíamos contemplado. Una es, bueno, sí, es un beneficio que me da la tecnología, pero que puedo sobrevivir sin él. Y entonces a veces los que nos dedicamos a meter tecnología en aparatos pensamos que sin eso ya no se puede vivir y el que es ajeno a ese sector puede seguir viviendo. Y luego te aparecen otro tipo de aspectos como ¿y qué seguridad hay en los datos?
Entonces, claro, dices, ¿cómo democratizo según qué desarrollos tecnológicos? Pues no es tan fácil como que de repente lo haga más barato, sino que hay una serie de consideraciones que te vas encontrando por detrás que hacen que esa democratización sea más lenta que tus intereses empresariales o tu ilusión. Incluso la capacidad psicológica que también está pasando con mucha tecnología bueno, que nos ha pasado ahora en el tiempo COVID, ¿no? O sea, de absorber esa curva de aprendizaje de todo lo que nos ofrece la tecnología que está empezando a sobredesbordar a muchas personas. Claro. Entonces, dices, ¿el mundo va por ahí? Sí, el mundo va por ahí, seguro, pero ¿el mundo qué es el mundo? A efectos de masivamente utilizar los beneficios de la tecnología, el mundo son los miles de millones que estamos. Unos cuantos todavía no tienen acceso y los que tienen acceso tienen que ver esa utilidad. Con el COVID me comentaba un amigo médico que se han vendido cantidad de aparatos de wearables de estos de sanidad y que la gente pues se mide la tensión en casa y tú te puedes, con esa sonda te puedes medir la tensión 37 veces. Pero al final lo que le tranquiliza a la mayoría de la gente es un bicho o bicha dentro de una bata blanca que le mida una vez y diga, está bien, oye, no tomes sal o... Entonces dices, a ver, si tengo la tecnología en casa, si no necesito al médico, si me va a dar una información mucho más precisa, ya, pero la gente quiere ver una bata blanca. Claro, entonces eso es un cambio cultural que a mi juicio forzosamente va más lento que el desarrollo de la tecnología. Correcto. Bueno, esta semana está pasando que estoy viendo muchas noticias de que están haciendo planes de marketing algunos bancos para volver a potenciar la humanización de la, ¿no? Que es como decir, nos hemos pasado de vueltas digitalizando todo y ahora resulta que nos hemos dejado al 30% de nuestros clientes atrás que no se han subido a ese carro. Hombre, a mí hay cosas que me molestan mucho como ese comprobación de tu condición humana. Cuando te metes en una página web y entonces para que se vea que no eres un robot, di ¿cuántas bocas de riego ves aquí? Y si fallas te vuelven a poner fotos. A ver, tengo ya 55 años y dices, joder, ¿hasta qué punto estamos llegando, no? ¿Sabéis por qué hacen eso? No. Pues es un proyecto que lo que hace por detrás es alimentar una red neuronal de visión por computador, de tal manera que somos millones de personas que estamos ayudando a un sistema a distinguir bocas de riego, señales de tráfico y tal. Entonces, eso lo hicieron ya. Esta es la segunda parte de la película. La primera vez lo hicieron para entrenar un sistema para entender textos y traducirlos. Entonces, ese sistema es el que ha conseguido digitalizar, me parece que es la Biblioteca de Nueva York. Yeah. Entonces, el CAPTCHA es como, a la vez es un sistema de seguridad y al mismo tiempo es como una especie de fundación sin ánimo de lucro para crear un supercomputador inteligente. De inteligencia artificial. No obstante, ahí os puedo contar una anécdota muy, muy curiosa que demuestra cuál es el grado de avance cuando haces unas pruebas en laboratorio y cuando las haces en la vida real. Por ejemplo, para el coche autónomo, tú le puedes enseñar que una señal de stop perfectamente limpia, visible, brillante, llega al coche, la ve y se para. Pero han hecho pruebas aquí en España y coges y dices, y pego una pegatina que dice peluquería Manolo en la señal de stop y el coche no se para, el coche sigue. ¿Por qué? Pues porque luego en la vida real no te encuentras muchas condiciones de laboratorio. Entonces una cosa es la vida real, otra cosa es la prueba a nivel de laboratorio, que está muy bien, que es un primer avance, pero luego el coche tendrá que discriminar entre peluquería Manolo, peluquería Loli o una mosca gorda que esté en la parte blanca del stop y que entonces decida que no se para, porque claro, estamos llegando a un nivel de tecnificación tal que podemos poner en peligro la vida de las personas. Entonces, claro, cuidado con el juguete de la tecnología que tiene que estar muy contrastado, ¿no? Oye, y haciendo ahí un back forward al inicio, a mí me gustaría mucho entrar más como en el mundo de la empresa. Sí. Y te quería preguntar, que se me ha quedado antes en el tintero, o sea, dentro del petrolero que has dicho, ¿no?, que sois, y que tú además en concreto has ido como pasando por todos los departamentos. Sí. O sea, ¿qué cosas te has ido viendo conforme ibas creciendo en la estructura hasta llegar, lógicamente, a la dirección general?
¿cómo has ido viviendo esos cambios? O sea, en todos los departamentos o conforme has ido subiendo, tu día a día es el mismo, va variando, cada vez va cambiando tu perfil hacia unas competencias. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan aquí, digo, yo creo que yo soy psicólogo ya, o sea, cuando estás arriba de todo, hacer de psicólogo para los demás y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido variando ese...? Pues, a ver, yo solo puedo hablar de lo que he vivido en esta empresa porque no he trabajado en otra. Y básicamente, por responder a lo tuyo, bueno, aquí en BSH, en España, nunca hemos ido a headhunters a buscar gente. Siempre hemos entrado en funciones pues de adjunto, de no sé qué, terminada la carrera. Por lo tanto, llevas 29 años y convives 29 años con gente que conoces hace 29 años y que ha ido creciendo contigo. Empiezas en funciones operativas, lo de ser cocinero antes que fraile, y entonces estás unos años haciendo actividades operativas, luego ya pasas a una función más generalista donde tienes una parcela un poco más amplia de actividad y tienes especialistas que van haciendo el trabajo del día a día, y luego ya llegas a un nivel en el que estamos pocos que somos generalistas, es decir, que sirves para todo y para nada, que básicamente lo que tienes que tener muy claro es hacia dónde tiene que ir la empresa. Tienes que liberar el que la gente tome sus decisiones y sus decisiones las refrendes como buenas. No te puedes meter a hacer el trabajo de otro. En todo caso, le puedes influir, le puedes preguntar, le puedes dar tu opinión, pero considero que hay que dejar que cada uno en su área de responsabilidad se sienta responsable. Uno de los grandes aprendizajes es que si quieres que una idea funcione, que sea el padre de la idea el que la ejecute. Si le impones una idea tuya, bueno, funcionará o no funcionará. Si liberas para que alguien ponga en marcha su idea dentro de los parámetros que una multinacional te puede dejar, porque claro, no es tu empresa y haces lo que quieres. Y sí llega un momento en que acabas siendo un tanto psicólogo. Por muchas horas de mi trabajo, pues yo antes de la pandemia intentaba hablar con mucha gente. Entonces vas triangulando muchísimas emociones, sentimientos, cómo ven los distintos problemas. Descubres que efectivamente existen silos, porque en la condición humana está el que exista el silo. Tiendes a proteger lo tuyo y tienes a expandir lo tuyo. Entonces, indudablemente, tienes que gestionar muchas veces en esas zonas de fricción y, sobre todo, enfocarte en uno o dos grandes proyectos. Llega un momento en que no sabes el detalle y cantidad de cosas, tienes que preguntar para que te cuenten cómo van esas cosas, y sí que tienes que decir, pues tenemos que ir en esa dirección, y ese es el foco en el que hay que trabajar, y tienes que vender idea, tienes que aportar ilusión, tienes que escuchar dificultades que pueda haber en esa dirección. Claro, porque cuando bajas un poco... Cuando bajas un poco a la conciencia, yo, por ejemplo, este ejercicio lo intento hacer muchas veces, porque además yo soy una persona que enseguida se me despegan los pies del suelo y me echo a volar por ahí, porque bueno, yo creo que los dos somos, por ejemplo, muy creativos y enseguida nos vamos por las nubes, ¿no? Pero claro, cuando haces ese ejercicio de conciencia, cuando estás arriba en la dirección general, de decir, tengo el 100% de mi tiempo. O sea, realmente, ¿qué estoy aportando a la empresa? O sea, soy el cerebro, soy un 20% el cerebro, un 20% estoy en un proyecto, un 20% hago coach, mentoring, ¿no? Y es como cuando bajas eso, te empiezas a dar cuenta de realmente lo que estás aportando, sí, ¿no? que estás invirtiendo tu tiempo y tu valor. Y hay muchas veces que lo analizas y dices, pues sí, no estoy aportando nada. O otras veces dices, estoy aportando mucho, pero estoy haciendo de psicólogo. Hombre, es una labor callada. Imagínate, a ver, yo soy CEO de una subsidiaria de una empresa muy grande. Consecuentemente, no me puedo inventar una estrategia que no sea la estrategia de mi empresa. Entonces, una de las primeras funciones es ayudar a implementar bien lo que quiere mi empresa. ¿Que hay cosas que yo querría hacer de otra manera? Sí, pero entonces no tengo que trabajar en esta empresa, me tendría que crear mi empresa para hacer lo que quisiera. Pero en tanto esa actividad es un reto,
pues en la implementación también tienes un reto. Por ejemplo, BSH quiere vender directamente al consumidor. Hay países donde no anda un palo al agua, por diversas razones. Aquí dijimos, esto es estratégico y vamos a adelantarlo. Y entonces estamos muy enfocados en esa actividad. Y es una actividad preciosa. Todo lo que tienes que gestionar, desde la operativa logística, la planificación, la gestión con los clientes, con tu propia gente que vea que hay un segmento nuevo en el que tienes que potenciar la actividad. Pero también hay mucha labor institucional. Si estás en una empresa grande, lógicamente estás absolutamente integrado en un entorno social en el que tienes que tener actividad. Y luego, como tú dices, hay muchos días que dirías, hoy me han pagado por escuchar. Alguien se ha liberado, alguien te ha puesto 4 quejas encima de la mesa, alguien con quien tienes más confianza te dice, joder, es que aquí no haces nada, estás parado. Y bueno, le escuchas y ya sabes cómo piensa y bueno, pues facilitar un poco que haya también buen ambiente e ilusión en tu equipo, ¿no? Oye, ¿y cómo hacéis el seguimiento, en tu caso, vamos, me cuentan de las KPIs? O sea, ¿cómo trabajáis el seguimiento de que las cosas se van cumpliendo, ¿no? ¿Tenéis un plan anual? ¿Hacéis trimestrales? ¿Cómo funciona el tema? Otra cosa no, pero KPIs los miles que quieras. Los miles que quieras. Tenemos KPIs de todo, ¿vale? Que miden todo, la rentabilidad, el ¿Y tú qué coste, el miras gasto. por las mañanas? Mi KPI fundamental es ver la ilusión que tiene la gente en los proyectos que son estratégicos. Vale. ¿Y eso cómo lo mides? Pues indudablemente no hay un KPI en un PowerPoint. Eso lo mides pues hablando con unos y con otros. Hoy se ha quejado más que ayer, se queja poco en relación a la ilusión que pone, las ventas más o menos van saliendo, son capaces de hacerlo sin cogerse del cuello por los pasillos, traen más propuestas que quejas. Son KPIs, a ver, son como los pelitos de un paramecio, esos son tus KPIs. Basado en evidencias. Basado en evidencias, sí. Y basado en sospechas que tienes que contrastar a ver si ha sido un mal momento de alguien o ha sido un buen momento. La resistencia interna a los cambios es otro KPI. Pero vamos, básicamente en lo fundamental yo te diría que los KPIs tradicionalmente conocidos simplemente dan soporte a que algo va bien. A ver, ¿tienes que tener los costes bajo control? Sí. ¿Tienes que ganar dinero? Sí. ¿Tienes que tener pocos aparatos, el TCR, el Technical Call Rate, de cada 100 aparatos que se hagan, pues que no se te rompan 15 en el primer año? Ese índice lo tienes que bajar mucho, sí. ¿Tienes que tener eficiencia en las entregas? Sí. Todo eso son KPIs. Pero dices, a 5 años, ¿dónde tiene que estar o dónde queremos que esté la empresa? Entre lo que dicen los propietarios en Alemania y lo que tú quieres también que sea. Y entonces ahí los KPIs empiezan a ser más difusos. Pero vamos, a poco que estás en esa charca, vas sabiendo si la cosa va bien o la cosa va mal. Y tengo una curiosidad, a nivel de organización, tenéis ¿cuánta gente de media o crees que puede liderar un responsable? ¿O cuánta gente lideras tú, por ejemplo, directamente con la que tú te reúnes y te reporta, por decirlo así, y puedes mantener ese nivel de presencia? Pues te voy a decir mi caso. Nosotros somos unos 4.000 empleados en España, pero yo en realidad trabajar, no trabajaré con más de 8 o 10 personas, muy intensivamente, ¿vale? ¿Cómo estamos estructurados? Hay un mundo industrial que tiene un CTO, un Chief Technical Officer, un mundo de servicios, que es muy importante, que tiene un CFO a la cabeza, y hay un mundo comercial que tiene un Chief Marketing Officer, que soy yo. Y aparte de esos tres hay un CEO. Bueno, tiene que haber una figura institucional que en BSH casi siempre es el comercial. O sea, somos una empresa industrial, pero con una visión muy comercial. ¿Yo con quién trabajo muy directamente todos los días? Pues con el director de ventas, el director de marketing, el director del servicio de asistencia técnica, comunicación corporativa, con business development, con control,
con logística, la supply chain. Son 8 o 10 personas. No creo que puedas abarcar. A partir de ahí te suena la canción, pero no te sabes la letra. Entonces tú tienes que saber de qué canciones me tengo que saber la letra. Yo no me tengo que saber la letra de la ISO 9001 en tal fábrica, porque hay un tío que se la sabrá mejor que yo. Pero yo me tengo que saber la letra de marketing. Entonces, mi jefe, por ejemplo, de mi jefe dependemos 28 personas. Eso es inasumible. Es inasumible porque al final tocas de oído de todo y al menos, como os decía, de 2 o 3 cosas tienes que saber lo que está pasando. Indudablemente no te sabes el último KPI, pero es que la utilidad marginal del último KPI no cambia la decisión. Con tener 6 o 7 cosas bien amuebladas en la cabeza y sentido común y darle seguimiento, todo lo demás es marketing del mundo, ¿no? Tú puedes tener... Con el marketing digital es que puedes pedir todos los KPIs que quieras y todas las mediciones que quieras. Y al final llega un momento que no sabes dónde estás, pero ¿qué es lo importante? ¿Me muero o no me muero, doctor? Sí. ¿Me muero o no me muero? Interpretar es la clave. Pocas cosas muy claras, poca gente, mucho contacto con la gente y a partir de ahí con otros colaboradores pues un contacto social. O sea, digamos que las skills que tiene que tener un director general, por tus palabras, es que tiene que ser una persona casi tremendamente empática, ¿no? Hombre, tienes que ser... saber, o ecléptica, digamos, o sea, saber percibir todo lo que está a su alrededor y saber traducirlo. Sí, en gran medida sí, porque ten en cuenta que, claro, tú tienes una complejidad muy profunda en ventas, una complejidad muy profunda en logística, en la fábrica, pero cuando tienes una función generalista, como decía, tienes que entender que todo se desarrolla de una manera alineada, ¿no? Empática, bueno, cuando estuve en Francia 3 años de CEO en la sociedad regional, en la subsidiaria allí, y mi francés muy bueno no era, pero estaba todo el día hablando con gente. Sí. Y entonces ahí me definieron como un social butterfly, o sea, una mariposa social. O sea, que tienes que estar, que te vean, que te conozcan. Claro, aquí en España ya me conocen mucho más. Y luego, hombre, alguna cosica tienes que hacer, no puedes estar todo el día tomando café con la gente, ¿no? Pero ese es uno de los aspectos fundamentales. Y dentro de esos aspectos fundamentales... hay uno que creo que va a ir ganando muchísimo, ya tiene mucho peso en la compañía, pero va a ganar todavía más, que es la gestión de los recursos humanos. O responsable de talento, o responsable de personas, o como le decimos a nuestro director de recursos humanos, tú eres el jefe de las personas humanas, así un poco en cachondeo. Es un área fundamental porque el universo de... aspiraciones, de percepciones, de habilidades que tiene la gente no está tan encasillado como podía estar hace 30 años. ¿Y cómo retener talento? Pues hombre, en ciudades como Zaragoza, que somos exportadoras de talento, es muy fácil. Sí. Pero el que esté en una ciudad donde tienes que traer el talento de fuera y ese talento elige, pues entonces tienes que tener unas políticas muy claras, ¿no? Ahora nos acaban de seleccionar otra vez por 10º año como consecutivo como top employer, y allí hay que hacer mucho esfuerzo y muchas cosas, desde la conciliación hasta la formación, o sea, tienes que estar muy pendiente de que, lo que decía antes, las cosas salen si la gente tiene ilusión. Cuando se dice, no, si me pagas más lo haré. No. O sea, el sueldo es importante, pero si no tiene ilusión la gente por hacer las cosas, no llegas a ningún lado. Digamos que yo en el último proyecto con TUB, que es lo que estábamos hablando antes, que al final es una plataforma para una tecnología para seleccionar a la gente por competencias. Sí. Y yo digo que mi fin, bueno, ayer estaba redefiniendo la visión y estaba poniendo que las personas, pues que somos, no dejamos de ser algoritmos con patas, ¿no? O sea, no somos muchas variables que se relacionan dentro de nosotros de muchas maneras y reaccionamos frente a un contexto, ¿no? Entonces, dirías que con los años
o sea, si fuéramos máquinas, nos hemos hecho como más complejas, ¿no? O sea, Sí. igual hace 30 años teníamos como necesidades más básicas y ahora quizás nos hemos vuelto máquinas más complejas como personas. Somos máquinas más complejas, la sociedad es muchísimo más abierta, las expectativas de la gente generacionalmente son diferentes y en muchas empresas conviven hasta 4 generaciones, con lo que imaginaos el cóctel que puede haber en una reunión cuando tienes 4 tipologías con aspiraciones y expectativas diferentes. Y luego con los años has metido tantos datos que te vuelves muy inteligente simplemente por estar respirando en un sitio. ¿Qué quiero decir? De joven, cuando te fastidia que el compañero de al lado aporte una idea mejor que la tuya y te vas a casa fastidiado. Ujú. De mayor ya incluso intuyes cuándo va a decir una idea y qué idea va a decir. Entonces doblegas y dominas mucho más las emociones, tienes capacidad de valorar tanto éxitos como fracasos, el peso que realmente tienen, gestionas los tiempos con más prudencia. Para los jóvenes siempre eres lento de narices e inactivo. Eso me pasa en casa. Tengo un hijo de 25, una loca de 22 y uno de 17, que lo más amable que me dicen es que soy boomer. Y me cambian y con 2 mandos pues me cuesta poner la televisión. A mi mujer una vez le pusieron el lavavajillas en sueco, que tiene 17 idiomas. O sea, aprendes a gestionar con tu velocidad y con tu conocimiento, a discriminar un poco qué es lo verdaderamente crítico e importante en la actividad que estás haciendo, ¿no? Y como os decía, pues según quien te escuche, pues vas alineado a su velocidad y dice qué tío más prudente, cuánto sabe. Y otro sentado al lado en la mesa dice, este saco patatas no se mueve y no hay nada que hacer con él. Pero ya sí lo que estoy asumes, ¿no? convencido que la experiencia en la vida son como los datos en un algoritmo. Entonces, cuanto más has vivido, si lo has aprovechado, porque hay gente que aprende el primer año y el resto de la vida repite lo que ha aprendido el primer año, pero normalmente si eres un poco curioso y vas aprendiendo, eres un algoritmo mejor. A mí me repatea cuando esta sociedad, a partir de los 52, 53, 50 años, ya te considera inútil. Y parece que la única virtud que puedes tener es que manejas bien el ordenador y tienes 26 años. Pero amigo, eso se pasa. Sí, sí. Y dentro de poco otro tendrá 26 años y tecleará más deprisa. Sí, sí. Y entonces esa soberbia juvenil digital que se tiene hoy en muchos espacios, Y además cada vez más rápido, porque claro, se acotan las... pues te irá poniendo en su sitio. Y al final las empresas, estoy convencido, buscarán gente que no se ponga nerviosa ante situaciones y que sepa reaccionar con calma y que no dé un volantazo al avión cuando viene la primera turbulencia, sino que sepa guardar la turbulencia y gestionarlo con la calma precisa. Tiene que ser un poco un ecosistema donde tienes de todo. Pues Porque sí, si no... pues sí, te puedes creer que nosotros los viernes de 9 a 10, justo antes de empezar con esto, hacemos una reunión de todos los CEOs de todas las empresas y decimos un aprendizaje de liderazgo. Sí. Y yo creo que hoy ha sido, de los 7 que estábamos, 5 ha sido ese aprendizaje. Sí, el tomar las decisiones desde la calma, No en caliente, sin exacto. sugestionarte, teniendo primero toda la información. Bueno, antes comentábamos que en BSH había un KPI que decíais el nivel de servicio, que, por ejemplo, nivel de servicio de 92, y es que de cada 100 aparatos que te piden, puedes entregar 92 en los próximos 2 días. Nos parecía una catástrofe horrorosa. Este año ha llegado a ser 53, o sea, la mitad. Siempre te Si queda te que lo los de los dicen coches lo dos hacen a- peor que tú. Bueno, si te lo dicen 2 años antes, dices, "Buah, Sí, es nada, imposible, me sí, van a despedir en 2 patadas". Y cuando llega la realidad, la resiliencia que tenemos es brutal. Y dices, vale, tenemos un problema de dimensiones importantes,
pues vamos a gestionarlo, pero no nos vamos a poner nerviosos. Y vamos a hacer deporte por la tarde, y el viernes a echar 2 cervecillas, y el sábado subir a esquiar, y la vida tiene que seguir, lo tienes que entender. Es que si no tomas decisiones en caliente, precipitadas, fruto del miedo, de la presión externa, y entonces decides mal. Correcto. Muy bien. Fernando, pues la verdad es que ha sido un... Bueno, yo estoy encantadísimo. O sea, es que es un lujo porque además, bueno, lo habéis visto todos, que no solamente es el lujo de que venga el CEO de Bala y de BSH España, sino que encima pues, ya tan cercano y nos cuente las cosas sin pelos en la lengua, que es un poco el objetivo de esto, ¿no? Yo para acabar solo te iba a pedir un último consejo, sí. Aprovechando de que estás aquí. Nosotros este año nos hemos vuelto locos con los planes estratégicos. Sí. Hemos querido subir el nivel, autoexigirnos, tenerlo todo medido y tal. Y yo te iba a pedir un consejo que es cómo afrontar o qué consejos nos darías a la hora de afrontar una estrategia o un plan estratégico de un año. Pues mira, el plan estratégico lo mejor que puedes hacer es matarlo. Desde mi visión, yo me acuerdo cuando hacíamos planes estratégicos a 5 años vista y decíamos, porque nos los pedían los alemanes, ¿cuántas tiendas tendrá MediaMarkt dentro de 5 años? Y entonces esparcíamos un poco la espuma. ¿Cuántas tiene? 40, pon 66. Si eres tan preciso, nadie te va a discutir que has puesto 66. Pero eso pudo valer en su día. Hoy tenemos un business plan anual y luego cada mes hacemos una especie de presupuesto ajustado a la realidad. Porque surgen tantísimas cosas que lo que tienes que tener claro es la dirección en la que vas. Y a partir de ahí, sortear las piedras como te salgan. Por ejemplo, nosotros queremos atender al consumidor que tiene la sensibilidad y la intención de comprar directamente al fabricante, el D2C. Sí, pues vamos en esa dirección. Si este año has hecho X millones y el año que viene te pones X más 20%, bueno, pues igual es 16 o igual es 24. A mí, si os digo la verdad, que sea 16 o 24 me preocupa poco. ¿Vamos en la buena dirección? Sí, pues ese es el plan estratégico. Pero claro, es una visión de una empresa. No puedo, en un mercado maduro, en un país maduro, o sea, en actividades que están en el frenesí de que van naciendo, pues no seré tan audaz de decir que lo tienes que matar, el plan estratégico. Pero vamos, tampoco se sufra mucho porque uno predice, uno propone y Dios dispone, ¿no? Pues aquí exactamente igual, la realidad te dice lo que es. Bueno, yo creo que lo abrazamos el consejo lo veo bien, con sabiduría y seguro hay que tener indulgencia con tu propio plan estratégico. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Nada, Fernando, ha sido un placer por estar con aquí. vosotros. Y bueno, esperamos que os haya gustado un montón. Animamos a la gente que tengáis ideas, bueno, que contactéis con Juan Ramón Soler, que en este caso es el responsable del programa de Industrializa. Ya verás el LinkedIn esta semana. Cómo va. Sí. Nos va a escribir y nos va a decir, madre por favor. Madre mía. La que le habéis echado encima. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.